En los rayos del sol poniente que se filtraban a través de las cortinas raídas de su pequeño apartamento en el bullicioso barrio de Trastevere, en Roma, Alejandro estaba sentado en una vieja mesa de madera, con la mirada fija en la pantalla de su teléfono inteligente. Las calles afuera vibraban con vida, los gritos de los vendedores en el mercado de campo de Fiori resonaban, mezclados con el aroma de pizza recién horneada y espresso de la trattoria vecina. Sus dedos se deslizaban mecánicamente por el feed de Instagram, y de repente, el tiempo se detuvo. En una foto subida por su hermana Sofía, toda la familia estaba reunida alrededor de una larga mesa en su antigua casa en el barrio de Monti. Su madre, Isabel, estaba sentada a la cabecera, con esa cálida sonrisa que siempre lo reconfortaba en su infancia, abrazando los hombros de su padre, Carlos. Su hermano Miguel se reía por alguna broma, y sus primas de Florencia, Ana y Laura, brindaban con copas de Chianti tinto. La mesa estaba repleta de pasta carbonara, antipasti y alcachofas frescas. Una típica cena familiar que organizaban una vez al mes para mantener el vínculo, a pesar de las distancias. Pero Alejandro no estaba allí. Ni en la foto, ni en la descripción, noche con los seres queridos. Corazón rojo, almohadilla familia unita. El corazón de Alejandro se contrajo, como si alguien hubiera tirado con fuerza de un hilo invisible. Volvió a revisar el feed, esperando que fuera un error, que simplemente olvidaron etiquetarlo. Pero no, todos estaban allí, incluso los parientes lejanos de Sicilia, a quienes veía una vez al año. Una ardiente oleada de dolor se alzó desde lo más profundo de su alma, haciendo que su garganta se apretara por las lágrimas que pugnaban por salir. ¿Por qué? No había peleado con nadie, no había ignorado llamadas. La última conversación con su madre fue hace apenas una semana. Ella lo llamó desde su casa en Monti, preguntándole por su trabajo, por cómo se las arreglaba solo en Trastevere. Alejandro se recostó en la silla, sus ojos oscuros, heredados de alguien que apenas recordaba, se llenaron de humedad. Arrojó el teléfono sobre la mesa, y la pantalla se agrietó con un entramado de fisuras, reflejando su rostro distorsionado por el dolor. Los recuerdos lo inundaron como las olas del mar Adriático en una tormenta. Alejandro era el hijo adoptivo de Isabel y Carlos. Lo acogieron en su familia cuando tenía 5 años, desde un orfanato en Nápoles, donde pasó sus primeros años después de que su madre biológica lo abandonara en los escalones de una iglesia. ¿Su padre biológico? Una sombra oculta en la niebla del pasado. Isabel siempre decía que simplemente se fue, pero Alejandro sentía que había algo más detrás de esas palabras, un susurro en documentos amarillentos que ella guardaba en un cajón secreto de un cómoda. Creció en su casa en Monti, rodeado de amor. Isabel le enseñó a preparar ravioles con una receta antigua. Carlos lo llevaba a pasear por el Coliseo, contándole historias de gladiadores. Pero siempre, como una grieta en el mármol romano, vivía la sensación de incompletitud. Era una pieza de un mosaico que no encajaba del todo. Sofía y Miguel eran los hijos biológicos de sus padres, y aunque nunca resaltaban la diferencia, Alejandro sabía, sus raíces estaban en otro lugar, en esa parte de Italia donde las calles olían a mar y albahaca. Tomó su chaqueta de cuero gastada y salió corriendo a la calle, donde la Roma vespertina palpitaba con energía. Las estrechas callejuelas de Trastevere estaban llenas de gente, parejas susurrándose en las fuentes, artistas callejeros dibujando retratos bajo los faroles, y desde las ventanas abiertas llegaba la melodía de un acordeón. Alejandro caminaba rápido, sus pasos resonaban en el adoquinado antiguo, mientras en su cabeza giraban preguntas en torbellino. ¿Por qué no me invitaron? ¿Qué hice mal? Recordó su infancia, como Isabel se sentaba en su cama por las noches, le acariciaba el cabello y susurraba: «Eres nuestro, Alejandro, para siempre nuestro». Pero ahora esas palabras parecían vacías, como un eco en la catedral vacía de San Pedro. Llegó al parque Villa Borghese, donde se sentó en un banco junto al lago, observando cómo los cisnes se deslizaban por el agua, reflejando los destellos dorados del atardecer. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, y no las ocultó. Allí, entre el susurro de los árboles y el lejano rumor de la ciudad, podía permitirse ser vulnerable. El viento movía las hojas de los plátanos, trayendo el aroma del jazmín, y Alejandro pensó en cuántas veces se había sentido un extraño en su propia vida. Al día siguiente, al despertar con la cabeza pesada tras una noche sin dormir, Alejandro no pudo más y marcó el número de su madre. El teléfono sonó largo rato, y cuando Isabel finalmente respondió, su voz era tan cálida como siempre, con un leve acento del sur de Italia: «Alejandro, caro mío».
¿Cómo estás? Hace tiempo que no llamas, estaba preocupada. Mamá, dijo él, tratando de controlar el temblor en su voz, vi la foto. La cena familiar. ¿Por qué no me invitaron? ¿Por qué todos estaban allí, menos yo? El silencio al otro lado de la línea fue pesado, como el mármol romano. Oh, Filio. No quería que te sintieras incómodo. Sabes, estaban todos, las primas de Florencia, los parientes de Sicilia. Y tú, bueno, siempre dices que estás ocupado en ese bar en Trastevere. Y luego, esas charlas sobre el pasado. Pensé que te sentirías fuera de lugar entre todos. Alejandro sintió como la rabia estallaba en su pecho, como un fuego artificial sobre el Tíber en Año Nuevo. ¿Incómodo? Mamá, es mi familia. ¿Crees que no quiero estar allí? Tú decidiste por mí, como si fuera un niño. Pero Alejandro, su voz se suavizó, con un toque de genuina confusión, lo hice por tu bien. Siempre eres tan sensible con estas cosas. ¿Recuerdas el año pasado, cuando Miguel preguntó por tu verdadero padre? Te fuiste temprano, dando un portazo. No quería que eso se repitiera, que la noche se arruinara por viejas heridas. Eso no te da derecho a excluirme, gritó él, y las lágrimas brotaron como un torrente. Imaginó su rostro, las arrugas alrededor de los ojos por sus sonrisas, el cabello canoso recogido en un moño ordenado, las manos siempre oliendo a albahaca fresca. Isabel no entendía por qué estaba tan herido, para ella, esto era un acto de cuidado maternal, de amor. Pero para él era una traición que cortaba como un cuchillo, confirmando que siempre sería el que fue acogido. ¿Crees que no soy parte de la familia? ¿Por no ser de tu sangre? Hablaron un poco más, pero la conversación terminó torpemente, ella repetía te quiero, hijo, y él murmuraba, llamaré luego. Alejandro colgó y sintió un vacío, como si Roma, con todas sus fuentes y muros antiguos, le hubiera dado la espalda. Trabajaba como camarero en una pequeña hostería en Trastevere, y el turno de esa noche pasó en una niebla. Servía Aperol Spritz, bromeaba con los turistas sobre el clima romano, pero por dentro hervía un caos de emociones. Por la noche, acostado en la cama bajo el sonido de los gatos callejeros, repasaba recuerdos. Los viajes familiares a Venecia, donde alimentaba a las palomas en la plaza de San Marcos, el tiramisú que Isabel horneaba para su cumpleaños, decorado con bayas frescas. Pero ahora todo eso parecía teñido de un gris de duda. ¿Y si su padre biológico regresaba? Había oído fragmentos de rumores de parientes lejanos, un hombre llamado Javier, que supuestamente vivía en Nápoles y a veces preguntaba por él a través de conocidos comunes. Los documentos de adopción eran incompletos, Isabel siempre los desestimaba, diciendo que todo está bien. No revuelvas el pasado. Pero Alejandro dudaba, y esa duda lo roía como un ratón a un libro viejo. Pasó una semana, y el dolor no menguaba, sino que crecía, como una bola de nieve rodando por las laderas de los Apeninos. Alejandro evitaba las llamadas de Sofía y Miguel, que enviaban mensajes, Fratello, ¿qué pasa? Ven la próxima vez, sin ti es aburrido. Caminaba por Roma durante horas, entrando en cafés en la Piazza Navona, donde alguna vez tomó café con la familia bajo el sonido de las fuentes, y sentía la soledad más aguda que nunca. Una noche, al volver a casa por la vía de Yascala, vio a una anciana sentada en los escalones de una iglesia antigua, con una bolsa de compras. Estaba inclinada, sollozando quedamente. Alejandro, lleno de su propio dolor, se detuvo. Signora, ¿puedo ayudarla?, preguntó suavemente, sentándose a su lado. ¿Pasa algo? La mujer levantó la cabeza, su rostro estaba surcado de profundas arrugas, sus ojos enrojecidos por las lágrimas, y el cabello canoso se escapaba de un pañuelo. Mi hijo, se fue a Milán por trabajo y no llama desde hace meses. Estoy sola en esta gran ciudad, sin nadie. Alejandro la ayudó a levantarse, tomó las bolsas y la acompañó hasta su apartamento en un callejón cercano. Charlaron, se llamaba Rosa, era de Sicilia, y se mudó a Roma tras la muerte de su esposo. La familia no es solo sangre, Caro, dijo, secándose las lágrimas con un pañuelo. Son los que eligen quedarse, los que no te abandonan en la adversidad. Mi hijo, lo olvidó. Sus palabras hirieron a Alejandro en el corazón, pero al mismo tiempo encendieron una chispa de calor. Tomaron té en su pequeña cocina, donde olía a hierbas secas y limón,
y Rosa contó sobre su vida. Los viñedos en Palermo, los sueños perdidos, cómo crió a su hijo sola tras la guerra. Alejandro compartió su historia, la foto, el dolor, el miedo al pasado. «Debes hablar con tu madre», aconsejó Rosa, apretando su mano. «El dolor del silencio es peor que el de la verdad». Ese encuentro fue un punto de inflexión. Al día siguiente, Alejandro decidió ir a Monti a ver a su familia. El viaje en autobús a través de los atascos romanos fue largo. Por la ventana pasaban antiguos acueductos y las verdes colinas del Lacio, bañadas por el sol. Estaba nervioso, ensayando palabras en su mente, jugueteando con el borde de su camisa. Cuando llamó a la puerta de su vieja casa con balcones cubiertos de glicinas, Isabel abrió, y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. «Alejandro». «Dios mío, ¿qué haces aquí?» «Pasa, pasa». «Necesitamos hablar, mamá». «¿De verdad, sin excusas?» Entraron en la cocina, donde el aire estaba impregnado del aroma del espresso recién hecho y el ajo de la cena de ayer. Isabel le sirvió una taza, sus manos temblaban ligeramente, y su rostro, normalmente sereno como las aguas del Tíber, reflejaba preocupación. «No entiendo por qué estás tan enfadado», comenzó, sentándose frente a él. «Solo quería protegerte. Siempre te vas cuando la conversación toca, bueno, tu origen». «¿Protegerme? ¿De qué? ¿De mi propia familia?» Alejandro sintió que su voz se quebraba en un grito. Las lágrimas brotaron, y no pudo contenerlas. «¿Crees que no merezco estar ahí? ¿Por no ser de tu sangre? ¿Por ser un error que ustedes corrigieron?» Isabel se quedó helada, su rostro palideció como el mármol de las estatuas de Bernini. «No, no. ¿Cómo puedes pensar eso? Eres mi hijo, Alejandro. Pero, tu padre, Javier. Llamó hace poco. Desde Nápoles. Dijo que quiere verte. No quería que eso arruinara la noche para todos. Pensé en decírtelo por separado, cuando estuvieras listo». Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies, como un terremoto en los Apeninos. «¿Javier? ¿Mi padre biológico? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Todos estos años y ni una palabra?» «Tenía miedo, hijo. Los documentos de adopción están incompletos, hay lagunas. Él podría impugnar todo si quisiera. No quería que sufrieras, que nos perdieras». Isabel rompió a llorar, sus hombros temblaban, y cubrió su rostro con las manos. «Te amo más que a mi vida. Eres parte de mí, aunque no sea por sangre». Alejandro se levantó, se acercó y la abrazó con fuerza, sintiendo como las lágrimas de ella empapaban su camisa. Lloraron juntos, de pie en medio de la cocina donde durante tantos años prepararon comidas familiares. En ese momento entró Carlos, regresando del trabajo. Al ver la escena, se acercó en silencio y los abrazó a ambos, sus fuertes brazos, acostumbrados a reparar antiguos edificios romanos, se convirtieron en un apoyo. Sofía y Miguel, al escuchar el ruido, corrieron desde la sala donde veían televisión. «¿Qué pasa?», preguntó Sofía, sus ojos castaños, parecidos a los de su madre, llenos de preocupación. «Alejandro, ¿estás bien?» Él lo contó todo, la foto que lo hirió más que un cuchillo, el dolor que lo quemaba por dentro, Javier y los temores de su madre. La familia se sentó a la mesa, y la conversación se prolongó hasta tarde. Miguel le dio una palmada en el hombro. «Fratello, siempre estás con nosotros. Sin ti, la familia es como una pizza sin queso, incompleta». Recordaron historias, como Alejandro, siendo niño, salvó a un gatito callejero durante un viaje a Pompeya. Como Isabel lo cuidó durante una fiebre, sentada junto a su cama por las noches. Sofía compartió sus recuerdos. «¿Recuerdas cómo corríamos los tres por las playas de Ostia? Siempre fuiste el más valiente, el primero en saltar a las olas». La rabia se desvaneció, reemplazada por alivio, calor y esperanza. Comieron sobras de pasta, bebieron vino, y las risas resonaron por la casa, mezclándose con lágrimas. Pero no todo estaba resuelto. Javier podía regresar en cualquier momento, su llamada fue solo el comienzo. Los documentos colgaban como una espada de Damocles. Isabel prometió mostrárselos a Alejandro, pero en sus ojos se veía la incertidumbre, el miedo a perder a su hijo.
Alejandro sentía dudas, ¿debería encontrarse con su padre biológico? ¿Y si eso destruía todo lo que había construido? Al día siguiente, paseó por el jardín de la casa, inhalando el aroma de las rosas y adelfas que Isabel plantaba ella misma. El sol brillaba intensamente, los pájaros cantaban en las copas de los olivos, y sintió un impulso de fuerza. La familia se reunió para un almuerzo improvisado, la pasta chisporroteaba en la estufa, el pan fresco crujía, las risas fluían como un río. Alejandro sonrió, mirándolos, pero en su bolsillo vibró el teléfono. Un número desconocido de Nápoles. No respondió, pero su corazón dio un vuelco, como si la puerta al pasado se hubiera entreabierto, atrayente y aterradora a la vez. Alejandro decidió no apresurarse. En los días siguientes, regresó a Trastevere, pero ahora hablaba más con su familia. Con Sofía se encontraron en un café junto al Panteón, donde tomaron cappuccino y hablaron durante horas. Siempre supe que eras especial, dijo ella, apretando su mano. No por la sangre, sino por el corazón. Miguel lo invitó a un partido de fútbol, un encuentro de la Roma en el Estadio Olímpico, donde gritaron juntos, olvidando las diferencias. Pero los pequeños conflictos con su madre no cesaban. Una noche, por teléfono, ella intentó de nuevo protegerlo, ocultándole una carta de Javier. Mamá, basta de esconder la verdad, estalló Alejandro. Soy adulto, puedo manejarlo. Isabel suspiró, no entiendo por qué te enojas. Solo te amo. Ese malentendido solo avivaba el fuego, pero cada vez se reconciliaban, abrazándose al encontrarse. Un día, Alejandro fue a los archivos de Roma para investigar los documentos de adopción. El edificio era antiguo, con techos altos y estanterías polvorientas, impregnadas del olor a papel viejo e historia. Un empleado, un hombre mayor con gafas en la punta de la nariz, lo ayudó a encontrar el expediente, páginas amarillentas con sellos, pero con lagunas, la firma de Javier faltaba en lugares clave. Esto podría ser impugnado, dijo el empleado en voz baja. Si él regresa. Alejandro salió de allí con copias, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Esa noche se reunió con Rosa, se habían hecho amigos, y ella lo escuchaba, asintiendo sabiamente. La vida es como las ruinas romanas, dijo. Llena de grietas, pero aún así hermosa. Un mes después, la familia se reunió de nuevo, esta vez con Alejandro. La cena en Monti estuvo llena de calor, Isabel preparó osobuco, Carlos abrió botellas de vino. Las primas llegaron de Florencia con historias sobre los Uffizi. Pero en el aire flotaba la incertidumbre. Alejandro recibió un mensaje de Javier, quiero verte. Hay cosas que discutir. No respondió, pero se lo contó a su madre. Decide tú, dijo Isabel, con los ojos brillando por las lágrimas. Pero sabes que siempre estaremos aquí. Alejandro asintió, sintiendo cómo la esperanza se mezclaba con la duda. Brindaron bajo el cielo estrellado de Roma, pero en su alma la tormenta no amainaba. Un nuevo encuentro asomaba en el horizonte, amenazando con cambiarlo todo.